El título del mensaje: el mundo ama a Dios, pero rechaza sus enseñanzas. Juan 15, verso 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. El mundo aborrece a Cristo, pero así como aborrece a Cristo, también nos va a aborrecer a nosotros. La pregunta es, ¿por qué nos van a aborrecer a nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que el mundo cree en Dios a la imagen del hombre. Es decir, que el hombre ha creado su propia imagen de Dios. Por eso Cristo vino a demostrar quién es el verdadero Dios. Es la palabra de Dios y a revelarnos cómo es Dios y al Dios que tenemos que servir. El mundo ama a Jesús. Pero, ¿cuál es el mundo? El Jesús que el mundo ama. El mundo ama a Jesús y lo celebra en diferentes versiones. Primero, ama sus fiestas, las fiestas que tienen que ver con Jesús. Las hace en su honor, cantan villancicos, y eso no está malo cantar villancicos, se hace todo en honor a Cristo. Las alabanzas, la Navidad, como dijimos, Cristo no sabemos qué día nació, si nació el 25 de diciembre, lo importante es que celebremos el nacimiento de Cristo en nuestro corazón y que siempre que tengamos que ver con una festividad de Cristo, hagamos memoria de Él y que por que el mundo cuando celebra el nacimiento de Cristo, lo que menos hace es acordarse de Cristo. Termina de emborracharse, embriagarse en bastantes comidas, exceso de comida, en fin, tantas cosas que se hacen en Navidad, pero Cristo no está por ningún lado. También el mundo ama el dar dinero para que Dios le dé un milagro. Dios no funciona así. Dios no es un negociante de dinero. Dios no hace negocio con los milagros. Cuando nosotros damos nuestro dinero por la obra de Dios, no esperamos nada a cambio, porque Dios ama al dador alegre, no aquel que espera algo en reposición por el dinero que da o por lo que Él ofrece. Entonces vemos que Dios no ama al que da dinero, ama a aquel que hace las cosas por amor a Él. Cristo no nos mandó a celebrar su nacimiento, sino nos mandó a conmemorar su muerte en la cena del Señor. Por eso en 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó que conmemoráramos su muerte. ¿Por qué? Porque su muerte es el inicio de nuestra vida, de nuestra salida del mundo, que representa ese estadio en que vivíamos nosotros, sujetos o esclavos del mundo, y que ahora vivimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces Cristo nos mandó a celebrar la cena del Señor y fue confirmada obviamente por la revelación que recibió el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26. Otra cosa que el mundo ama de Jesús, escuchar sus promesas. A la gente le gusta escuchar las promesas de Dios, las promesas de sanidad, las promesas de prosperidad. Pero ¿para qué ama escuchar las promesas de Dios? Para exigírselas, para recordárselas, como si Dios fuera olvidadizo o hubiese necesidad de exigirle algo a Él para que Él lo cumpla. No, lo que Él ofreció a nosotros, Él lo da sin esperar nada a cambio. Entonces, nosotros, con respecto a las promesas, tenemos que escucharlas, pero no ser oidores olvidadizos. Oír la promesa de Dios no es suficiente. Tenemos que practicar. Ese es el objetivo de las promesas de Dios. Que no solamente las oigamos y las exijamos, sino que practiquemos los mandamientos, todo lo que Dios nos manda a través de su palabra. Por eso en Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros vimos las promesas de Dios y las decimos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios va a cumplir sus promesas independientemente de lo que nosotros hagamos. Él siempre es fiel. Nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. Lo importante es que nosotros no seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino que pongamos en práctica su palabra, y sus promesas vienen atrás. Por eso la palabra de Dios nos dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero ¿qué pasa? Que el mundo quiere más las añadiduras que el reino de Dios. ¿Cuáles son las añadiduras? La sanidad, la prosperidad, todas las bendiciones que Dios nos pueda dar son añadiduras. Entonces tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y las demás cosas van a venir. Pero el mundo quiere escuchar promesas para exigírselas, para recordárselas a Dios como si Dios fuera olvidadizo. No, sabemos que Dios no es mentiroso, ¿verdad? Y Dios cumple todo lo que Él prometió. También el mundo ama a Jesús, un Jesús pasivo, un Jesús que permite el libertinaje, un Jesús que acepta el comportamiento
pecaminoso de las personas. No, Jesús no acepta el comportamiento pecaminoso. Nos ama a pesar de nuestros pecados, pero quiere que cambiemos todo con base en la obediencia de su palabra. Pero ¿qué pasa? Que el mundo no quiere dejar de pecar. Por eso cree en un Dios pasivo, un Dios que permite el libertinaje, un Dios que está conforme con que sigamos practicando el pecado y que Dios nos siga bendiciendo a nosotros. No, Dios sigue bendiciendo, pero Dios no tolera el homosexualismo, el adulterio, la embriaguez, el chisme. Todos esos son pecados que nos llevan a estar mal con Dios. Eso quiere decir que estamos practicando el pecado. Por eso en Romanos 8:7 nos dice: en cuanto a los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o sea, haciendo sus deseos carnales, no pueden agradar a Dios. También el mundo ama los milagros de Cristo, ama los milagros y los busca, ¿verdad? Pero resulta que los milagros de Dios son una demostración de su gran amor, de su compasión por toda la humanidad. Los milagros no dependen de que nosotros obedezcamos, no obedezcamos a Dios. Dios es misericordioso. En Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros, aún siendo pecadores, Dios nos puede hacer los milagros que Él quiera, porque Dios es dadivoso, Dios es misericordioso, y los milagros de Él no dependen de nuestra voluntad, sino del propósito suyo, que es la salvación y vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que el mundo siempre quiere los milagros, quiere sanidades físicas y espirituales. Sanidades físicas como curar una lepra, un cáncer, qué sé yo, cualquier enfermedad que nos pueda estar afectando. También quiere ser sano de enfermedades espirituales como las consecuencias del pecado. El mundo ama el pecado, lo que aborrece son las consecuencias del pecado. Por eso el mundo ama el adulterio, ama la fornicación, ama las embriagueces. Lo que no quiere son las consecuencias de esos pecados. Como las consecuencias de la embriaguez, ¿cuál podría ser? Por lo menos una persona manejando y embriagado termina atropellando a alguien, lo puede matar, lesionar, ¿verdad? Pero él no quiere eso, ¿verdad? Pero no quiere dejar de embriagarse. El adúltero quiere estar adulterando, lo que no quiere son las consecuencias del adulterio. ¿Cuáles son las consecuencias del adulterio? Un embarazo no deseado, eso no lo quiere él, pero sí quiere seguir adulterando. Entonces vemos cómo las personas aman el pecado, lo que no aman, lo que detestan, lo que odian son las consecuencias del pecado. Ahora, hay muchas personas que aman robar, aman estafar a las personas, pero no quieren las consecuencias de ese delito, como es ir a la cárcel y ser señalado por toda la sociedad como ladrón, estafador. Eso no lo quieren las personas, pero el pecado va unido a sus consecuencias, son inevitables. Por eso la palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces las consecuencias del pecado son ineludibles, van amarradas al mismo pecado. Si practicas el pecado, pues tienes que atenerse a las consecuencias del pecado. Y vemos cómo, con respecto a las sanidades, Dios no nos ha ofrecido sanidades físicas. Sanidades físicas dependen de su misericordia. Dios tendrá misericordia con el que Él quiera tener misericordia. Inclusive el apóstol Pablo 3 veces le rogó para que le quitara un aguijón de la carne. La Biblia no especifica cuál era el aguijón que tenía Pablo en su carne, pero dice que 3 veces le rogó al Señor, y el Señor que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces vemos aquí como Dios no le satisfació esa necesidad que el apóstol Pablo tenía, esa sanidad que el apóstol Pablo quería. No se la satisfació, sino que le dijo que se conformara con su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. También muchas personas buscan milagros de prosperidad material. Y el mismo apóstol Pablo decía: sé vivir humildemente y sé vivir en prosperidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que aceptar las adversidades que podamos estar soportando en un momento dado, que Dios permite en nuestra vida para perfeccionar nuestra personalidad espiritual, para que aprendamos a depender de Dios, porque de Dios vienen todas las circunstancias. Esas circunstancias adversas económicas por las que estamos pasando, Dios las puede permitir en nuestra vida para que aprendamos a confiar más en Él que en las personas en las que nosotros confiamos que nos puedan ayudar. Tenemos que siempre confiar en Dios, y Dios tocará el que tenga que tocar para que nos dé un empleo, que nos dé una ayuda, la necesaria, pero siempre pendiente de que de Dios es que debe venir nuestra ayuda, de más nadie, siempre de Dios. Dios tocará, moverá a las personas indicadas para ayudarnos a solventar cualquier situación por la que estemos pasando. También el mundo, además de desear los milagros de Cristo antes que
el reino de Dios y su justicia. Busca los milagros de Cristo y sabemos que eso no es conveniente, sino que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Los milagros tienen como añadidura de buscar el reino de Dios y su justicia. También el mundo ama a un Jesús revolucionario, un Jesús que se levanta contra el régimen estatal. Ellos dicen, los que aman a Jesús revolucionario, que Jesús se levantó contra el imperio romano y se levantó también contra el régimen opresor de los judíos. Es cierto que se levantó contra el régimen opresor de los judíos porque estaban imponiendo más leyes de las que Dios había puesto, pero él nunca se levantó contra el régimen romano. Es más, él decía, darle a César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Nunca se levantó contra el César ni contra el imperio romano. No, vemos que la Biblia no habla de ningún Jesús subversivo, ni mucho menos, ni revolucionario, sino que ese es el concepto que el mundo tiene de Jesús. ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene de Jesús? Que ama las fiestas, todo es en honor a Jesucristo, ama escuchar las promesas para exigirlas, para recordárselas a Dios como si Dios fuera olvidadizo. Cree en un Dios pasivo que tolera el libertinaje. Dios no tolera el libertinaje, Dios no tolera el pecado, Él aborrece el pecado. También hay personas que aman a Jesús, de Jesús los milagros ya sean de sanidades o de prosperidades materiales, y también ama a un Jesús revolucionario. Digo entre comillas revolucionario porque Jesús sí es cierto que trajo una concepción diferente de lo que es Dios, de lo que tenían los judíos, pero nunca se levantó contra el régimen político estatal. Es más, la palabra de Dios nos manda a someternos a todos los gobernantes, y eso lo desarrolló el apóstol Pablo. Tenemos que someternos a los gobernantes. Cualquier persona que se rebela contra los gobernantes se está rebelando contra Dios, porque todos los gobernantes, todos los jefes, todas las personas que tienen autoridad sobre nosotros son puestas por Dios, y el que se rebela contra la autoridad se está rebelando contra Dios mismo. Entonces vemos cómo Jesucristo nunca fue revolucionario con respecto a las autoridades. Él mandó a someternos a las autoridades. Y obviamente que la autoridad que sobrepase o que exagere en su autoridad sobre las demás personas, Dios los llamará a relación por haber abusado de su autoridad. Ahora, ¿cuál es el Jesús vimos cuál es el Jesús que el mundo ama, pero también hay una faceta de Jesús que el mundo odia. ¿Cuál es la faceta de Jesús que el mundo odia? Su doctrina, sus enseñanzas. ¿Por qué el mundo rechaza u odia las enseñanzas de Jesús? Porque lo ven como un verdugo, porque ataca lo que ellos aman, el pecado. Jesús predicó contra el pecado, lo señalaba su pecado, no señalaba a los pecadores, señalaba el pecado de los pecadores, que es diferente. Entonces por eso odiaban. En Juan 7:7 nos dice, mas a mí me aborrecen porque yo testifico de él, o sea, del mundo, porque sus obras son malas. Y obviamente al testificar Jesús sobre las obras malas que hacía el mundo aborrece a Jesús. Pero también aborrecen la doctrina de Jesús porque es duro contra el autoengaño de las buenas obras. Muchas personas se creen que son salvas porque hacen buenas obras, como ir a la iglesia. Ir a la iglesia no es malo, es bueno, pero el simple hecho de ir a la iglesia no te da la salvación, ni el simple hecho de cumplir con tus obligaciones como hijo, como padre, como hermano, como empleado de una empresa o como jefe, no te hace merecedor de la salvación, porque la salvación no es por buenas obras, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Miremos lo que nos dice Mateo 7:21. Aquí vemos a Jesucristo duro contra las buenas obras, que muchas personas creen que por hacer buenas obras son salvas. En Mateo 7:21 nos dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En ese día, el día del juicio, muchos dirán, Señor, si yo iba a la iglesia, Señor, si yo sufragaba todos mis gastos, Señor, si yo mantenía a mis padres ancianos, Señor, si yo mantenía a mis hijos. No, esas buenas obras no sirven. Nos dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque muchas de las buenas obras que nosotros hacemos por estar en pecado, están sucias del pecado mismo. Entonces son como trapos de inmundicia, y eso dice la palabra de Dios. También rechazan a Jesús, el mundo rechaza a Jesús, aborrece a Jesús porque llama a todos a reconocer su pecado, y nadie que le gusta reconocer su pecado, a menos que haya escuchado la palabra de Dios y que esa palabra de Dios lo haya renarguido por dentro, y es cuando reconoce su pecado, reconoce que es pecador y se va en arrepentimiento. Pero Dios, Jesús nos llama a reconocer nuestro pecado, y eso no le gusta al mundo, no le gusta reconocer su propio pecado. Por eso aborrecen la doctrina cristiana, por eso aborrecen a Cristo. Nosotros podemos reconocer el pecado
pecado solamente cuando el poder del Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que somos pecadores. En Lucas 5:32 nos dice, Jesucristo que dice que no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No es que haya justos, no, justo no hay ni uno. No hay ni un justo que haga el bien y nunca peque. Lo que pasa es que todos somos pecadores y tenemos que reconocer que somos pecadores, que desde que nacemos estamos con la maldad encima, somos pecadores desde que nacemos. Ahora, otra razón por la que el mundo rechaza a Jesús, odia a Jesús, es porque los señala como pecadores y que están condenados. Así nos dice en Romanos 3:23, cuando nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la única forma que nosotros podemos ser salvos es a través de la obra redentora en Cristo en la cruz del Calvario. No habrá ninguna buena obra que nosotros hagamos que nos dé la salvación. Solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace aptos de llegar a su presencia. Otra razón por la que el mundo rechaza a Jesús es que dice que el mundo está cautivo con el pecado. Son esclavos del pecado y eso no le gusta a nadie, que les llamen como cautivos del pecado. Porque con nuestras propias fuerzas no podemos dejar de pecar. Dejar de pecar con nuestras propias fuerzas es como tratar de apagar un fuego con gasolina. Es imposible, más se va a levantar la llama. El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? En Romanos 7:19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado vive en nosotros. El pecado, lo malo es lo que nosotros hacemos, no hacemos lo bueno. Muchas veces nosotros sabemos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. Solamente cuando tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a salir adelante y podemos hacer lo bueno. Aunque hay muchos cristianos que pueden hacer lo malo en un momento dado, pero por eso la palabra de Dios nos dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo Jesús, que es nuestro abogado, nuestro intercesor ante el Padre Celestial. Y sigue diciendo el verso 20 del capítulo 7 de Romanos, dice, y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado siempre va a estar en nosotros, siempre. Lo que pasa es que los cristianos tenemos que ser pecadores, pero pasivos. El pecador activo es el que no conoce a Cristo. El pecador pasivo es aquel que, aunque quiera hacer lo malo, el Espíritu de Dios lo renarguye para no hacer lo malo. El pecado siempre morará en nosotros. Nos libraremos del pecado cuando moramos, cuando entreguemos nuestra alma al Creador. Mientras tanto, el pecado siempre va a morar en nosotros. Nos va a impulsar a hacer cosas que no queremos. Por eso, cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, Él es el que nos da ese espíritu de valentía, de dominio, de amor y dominio propio, para que no hagamos lo que queremos, sino lo que Dios nos manda hacer. Entonces, nosotros siempre seremos pecadores, pero pasivos. Dominamos el pecado, dominamos el impulso de hacer las malas obras con el poder del Espíritu Santo. Aquel que diga que nunca ha pecado hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores desde nuestra propia naturaleza. Solamente el Espíritu de Dios nos da la fortaleza para no sucumbir a ese instinto natural que nosotros tenemos a hacer el mal. Y recuerde que la palabra de Dios nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si hacemos lo que debemos hacer como bueno, eso es pecado. Tenemos que hacer todo lo bueno y solamente lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Nuestras mejores obras siempre serán malas. Por eso odia el mundo a Jesús, porque señala que nuestras buenas obras siempre serán malas, porque nuestras buenas obras siempre estarán manchadas con el pecado. Miremos lo que nos dice Isaías 64:6. Aquí tengo una versión que es la versión en lenguaje sencillo que nos ilustra mejor qué quiere decir ese versículo, porque ese versículo en la versión de Reina Valera 1960 es un poquito complicado porque habla de trapos de inmundicia, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Pero miremos lo que nos dice la versión en lenguaje sencillo, dice Isaías 64:6. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hoja seca y nuestros pecados nos arrastran con el viento. Entonces vemos que nuestras buenas obras siempre están manchadas con el pecado. Tenemos que hacer buenas obras, sí, pero no para ser salvos, sino como consecuencia de ser salvos hacemos buenas obras. Ninguna buena obra que nosotros hagamos nos dará salvación. Solamente con la mirada puesta en Cristo, esa redención que nos da a través de su muerte salvífica, es la que nos dará salvación. Y como somos salvos, hacemos buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Amén? También el mundo odia a Jesús porque Él exige que seamos como Él, manso y humilde. Nadie quiere ser manso y mucho menos humilde.
¿Qué significa ser manso conforme a la palabra de Dios? Que Cristo era manso, que seamos obedientes a la palabra, porque anteriormente éramos rebeldes. Conocíamos la palabra, pero no la aplicábamos. Si alguien nos ofendía, le ofendíamos 2 veces. Si alguien nos maltrataba físicamente, le dábamos 2 puños, 2 patadas, o 2 veces lo que nos hacían. Él dice, si te dan en la mejilla, pon la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que si te ofenden, tú sigues siempre ayudando a las personas, que siempre hagamos el bien. Y haciendo el bien, acabamos con el mal. No vamos a acabar el mal haciendo el mal. Nunca podemos nosotros pensar que una mala obra se paga haciendo otra mala obra. No, si nos hacen mala obra tenemos que hacer el bien. Y eso significa ser manso. No actuar como nosotros queremos, defendernos, ofender a otras personas o vengarnos. Jesucristo, Dios dijo que mía es la venganza, yo pagaré. Entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, ser manso. Y humilde, ¿qué significa ser humilde conforme a la palabra de Dios? No significa ser humilde, ser arrapiento, andar sucio, sin ropa o mal vestido. No, humilde significa tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Esa es la verdadera humildad. ¿Por qué? Porque lo contrario de humildad es altivo, aquella persona que ve a los demás por encima del hombro, trata a los demás como basura o como menos que esa persona. No, la humildad es lo contrario, la humildad es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros, aunque al final todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces por eso Jesucristo nos manda que seamos mansos y humildes como Él fue. Y eso el mundo lo odia, el mundo no quiere ser manso y mucho menos humilde. Siempre trata a la gente con arrogancia, tratando de demostrar que sabe más que las otras personas. En Filipenses capítulo 2, verso 13, el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, nos dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, eso es lo que significa ser humilde, tratar a los demás como si fuéramos superiores a nosotros. Y el Señor quiere que seamos humildes. Y cuando nosotros somos humildes, ¿cómo nos van a tratar a nosotros? Si usted trata a una persona como si fuera superior a usted, ¿cómo lo va a tratar? Lo va a tratar también con respeto. Entonces, en la medida que nosotros tratemos con respeto a las personas como si fueran superiores a nosotros, esas personas nos van a tratar de la misma forma. Pero si usted es arrogante, ¿cómo lo van a tratar? Obviamente lo van a tratar con desprecio, menoscabándolo, hasta humillándolo. Entonces, mejor tratemos a las personas con humildad. Y eso es ser humilde, tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Pero además de que el mundo rechaza a Cristo, también rechaza a los cristianos. ¿Por qué rechaza a los cristianos? Por 2 razones fundamentales. Porque les atormenta la forma como viven, que no hacen lo que el mundo hace, que no hacen lo que ellos practican. El mundo termina aborreciendo a los cristianos. Y eso es consecuencia natural, y eso fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo los odia, acordaos que el mundo me odió a mí primero, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué el mundo rechaza o odia a los cristianos? Porque lo atormenta su forma de vivir, porque no hacen lo mismo que ellos practican: el adulterio, la fornicación, las embriagueces, las mentiras, no andan en concupiscencia, se apartan de todo lo malo, que si cometen un error piden perdón. Eso, pedir perdón para el mundo es difícil. Para el cristiano sí, cuando ofende a alguien, va y le pide perdón. Y si esa persona le ofendió a uno, también uno va y le pide perdón. Eso es contrario a lo que el mundo piensa. Pero además que los atormenta la forma de vivir, los atormenta la doctrina que predican. Como nosotros predicamos a Cristo, el que ellos odian, obviamente terminan odiando a nosotros. Así que no se mortifiquen ni se amilanen porque el mundo lo odia. Eso es consecuencia de que está caminando por el buen camino. Mejor dicho, el hecho que el mundo lo odie a usted significa de que usted está por el camino correcto. Pero si el mundo le aplaude todo lo que usted hace, pellíquese, porque no está practicando el cristianismo puro. El que practica el cristianismo puro, el mundo lo terminará odiando. Así que prepárese, porque el mundo lo va a odiar. En Juan 15, 18 dice nuestro Señor Jesucristo: si el mundo os aborrece, o sea, los odia, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, es consecuencia natural de ser cristiano. El mundo, o sea, los que no practican el cristianismo, terminan apartándonos, terminan mirándonos mal, porque hacemos cosas que ellos lo ven mal. Y predicamos o hablamos la doctrina cristiana, ellos también aborrecen eso. Y en Gálatas 4:16 el apóstol Pablo nos dice: me he hecho pues enemigo por decirles la verdad. Nos hacemos enemigos de la persona por decirles la verdad, pero por decir la verdad sobre el pecado. No señalamos a los pecadores. Ojo, nosotros como cristianos no señalamos a un pecador, señalamos el pecado, que es diferente. Predicamos la palabra de Dios. Ya para terminar, podríamos decir entonces que Jesús que seguimos, el Jesús que nosotros seguimos, no es el que el mundo ama.
¿Cuál es el Jesús que el mundo ama, el que el mundo celebra, el que el mundo proclama? El Jesús que se alaba en las fiestas, como la Natividad. Ama sus promesas para exigírselas, para recordárselas a Dios. El Jesús que el mundo ama permite el libertinaje, que es un Dios pasivo, que no exige nada de nosotros. El Jesús que el mundo ama solo busca los milagros, desecha sus enseñanzas, las enseñanzas de los milagros. Todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo y que están plasmados en la palabra de Dios tienen sus consecuencias. Entonces, ellos rechazan la enseñanza. ¿Cuál es el verdadero Jesús que nosotros seguimos? Aquel que por medio de su doctrina nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos rescata de nuestros pecados, nos rescata no solamente del pecado, sino de la condenación eterna, y nos da una nueva vida, una nueva creación, una vida eterna, la promesa que Dios nos ha dado a nosotros, todos los que lo seguimos, la promesa de vida eterna. Además, que el Jesús que nosotros seguimos es aquel que por medio de su doctrina cambiamos la forma de pensar y tenemos la imagen y semejanza de Dios, del Dios vivo, del Dios que nosotros predicamos. Por eso en Efesios 4:23 nos dice: renovaos en el espíritu vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos cuál es el verdadero Jesús, el que nosotros amamos. El Jesús que nosotros seguimos es Jesús que el mundo odia. El Jesús que nos rescata de la esclavitud del pecado, de nuestra vana manera de vivir. En conclusión, podríamos decir que Dios creó al hombre a su imagen, pero el mundo ha creado un Dios a la imagen del hombre. Un Dios que está satisfecho con las cosas malas que las personas hacen. Ese no es el verdadero Dios que habla la Biblia. Por medio de la doctrina de Cristo cambiamos la imagen que teníamos de Dios. Por eso desde que nosotros nos convertimos al cristianismo, a través de la doctrina cristiana, conocemos al verdadero Dios que está plasmado en las Escrituras. Ese Dios que nos predica nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios, a través de las epístolas paulinas, las epístolas de los diferentes apóstoles, conocemos al verdadero Dios. No el Dios que el mundo predica, el Dios que el mundo ama, sino el Dios que el mundo aborrece, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que nos redime nuestra vana manera de vivir. Bueno, y esta ha sido la enseñanza en el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que la pongan por obra en sus vidas. Damos gracias a Dios por este mensaje y a ustedes por habernos escuchado.